Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestra segunda clase de Matemáticas Financieras 2 y Economía Matemática. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, profe, sí se escucha. Ok, bienvenidos sean todos ustedes y bueno, primero no voy a hacer retroalimentación de la tarea porque recuerden que la tarea se entrega hoy a terminar el día, justo por el desfase que hubo de la clase que no les di, que la tuve que reponer el día domingo, ¿vale? Pero a partir ya de la semana siguiente empezamos todo con normalidad, es decir, empezamos con retroalimentación porque la tarea se carga el domingo y se entrega para el viernes a terminar el día. Bueno, entonces, estábamos trabajando con respecto a la clase anterior a las progresiones aritméticas versus progresiones geométricas. Y la cuestión aquí es encontrar la regla general de las razones en conjunto con algún como problema que vimos de aplicación. Ahora, lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de encontrar algunos términos en particular. Entonces, justamente relacionado ya sea a una progresión aritmética o bien a una sucesión geométrica. Recuerden que progresión y sucesión es lo mismo. Y para la parte de economía matemática, como ustedes se pudieron dar cuenta, la clase pasada nosotros revisamos los modelos lineales, es decir, a través de un problema de índole verbal, nosotros establecimos el modelo a seguir. Ahora lo que vamos a hacer en nuestra clase de economía matemática va a ser el hecho de analizar funciones que ya no son lineales, sino son de cualquier tipo. Entonces, evidentemente vamos a hacerlo, no se preocupen, pero bueno, ahorita les explico de qué se trata bien. Entonces, recordemos que una progresión aritmética, y déjenme ponerlo así, recordemos que bien, habíamos trabajado que una sucesión aritmética, espérame, era parte, tenía la siguiente fórmula. Recuerden que nosotros lo establecimos como A sub n, entonces déjenme aquí, voy a ponerlo en este color. Tendríamos A subíndice n es igual a A subíndice 1 menos D por N menos D. Y nosotros habíamos dicho justamente que el A1 es el primer término. Entonces, ojo, a ver, déjenme aquí, lo pongo. ¿Dónde? Y tendríamos nosotros que nuestro A sub 1, ok, A sub índice 1, no era otra cosa más que el primer término. En este sentido, tendríamos que D era la razón de la sucesión. Es decir, sabemos que es de cuánto en cuánto va, ¿sale? Eso es lo que nosotros teníamos que resolver con respecto al parámetro D. Y sabemos que N es el enésimo término, es decir, un término en particular. Y AN, A subíndice N, recordemos que es el término general. Bueno, entonces a partir de esta fórmula que nosotros ya habíamos trabajado, podemos dar ciertas condiciones relacionadas a las progresiones aritméticas. Ojo, también va a suceder lo mismo con respecto a las razones geométricas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, fíjense bien, vamos aquí a colocar el siguiente problema. Déjenme, voy a duplicar diapositiva. Insisto, esto es necesario que lo noten, justo porque nosotros ya lo habíamos visto en nuestra clase anterior. Entonces, bueno, vamos al ejemplo 1. Ok, ejemplo 1. Encuentren el primer término de una sucesión aritmética si se sabe que el decimotercer término es menos 28
Y la razón de la sucesión, ahorita lo ajusto, es de menos 6. Bueno, fíjense bien en este caso. Déjenme aquí, voy a colocar ya alineado. Y bueno, ojo, aquí nos dan ciertas condiciones con respecto a la parte de nuestra progresión. Es decir, nos dice que encontremos el primer término. Todos los términos, y aquí quiero aclarar, se hacen en base a esta fórmula principal, pero para ello tenemos que obtener los datos, así como cuando trabajábamos en Matemáticas Financieras 1 sobre quién era el capital inicial, quién era el tiempo y todos los pormenores. Entonces aquí nos piden encontrar el primer término. Esa va a ser nuestra respectiva incógnita, es decir, A subíndice 1 es la incógnita a hallar. Dice, de una asociación aritmética, si se sabe que el término 13 o el 13º término, aclaro, aquí implícitamente nos dan cuánto vale el valor de la n. Entonces, n es igual a 13 porque nos está pidiendo el 13º término. Y aclaro, nuestro objetivo, en este caso, tendríamos nosotros que A subíndice 13, es decir, el 13º término es menos 28, que nos los está dando. Y ya tenemos la razón, porque dice, y la razón de la sucesión es de menos 6. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la D, aquí lo voy a colocar, D es igual a menos 6. Entonces, bajo estas condiciones ya podemos sustituir en nuestra respectiva fórmula. Entonces, fíjense bien, si nosotros de aquí, de la fórmula general, establecemos acorde al contexto del problema, para ello déjenme, voy a colocarlo en otra tonalidad, tendríamos que A subíndice 13 es igual a 1 menos D por N, ¿sale? Bueno, aquí sustituimos ya todo. Entonces, a ver, ojo, la D me quedaría en este caso menos 6, pero lo voy a colocar en paréntesis para no confundirme con el menos que hay en la fórmula versus el menos que corresponde a la respectiva función. Entonces, aclaro, función me refiero al parámetro en el cual está colocado, es decir, el valor de mi parámetro D. Y n sabemos que va a ser igual a 13. Entonces aquí vamos a colocar en lugar de la n sería 13 y aquí en lugar de la d entre paréntesis le pongo menos 6. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues evidentemente vamos a sustituir aquí el término 13 que es menos 28. Ahí está. Entonces, primero vamos a simplificar todo lo correspondiente a lo que está de este lado que voy a seleccionar. Entonces, primero y lo más importante es quitar los paréntesis. Para ello vamos a utilizar las leyes de los signos para la multiplicación, quedando entonces de la siguiente manera. Va a ser, déjenme utilizar otra tonalidad, tendríamos nosotros menos por menos nos va a dar más y aquí tendríamos más y si multiplicamos 6 por 13 nos quedaría 78. Y en el otro tendríamos menos por menos, nos queda más 6. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en este caso sabemos que tenemos que sumar esos dos números que tenemos aquí. 78 más 6 nos quedaría 84. Y entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, si leemos al revés la ecuación, nos quedaría A subíndice 1 más 84 es igual a menos 28. Y entonces aquí al término primero le estorba el 84, el cual está sumando, pasaría restando. Entonces tendríamos menos 28 menos 84, quedando entonces que signos son iguales, se suman, perdón, y se deja el mismo signo. Entonces son iguales, dejo el mismo signo y sumo los números. Sería 28 más 84, nos quedaría menos 112. Por lo tanto, ya sabemos que el primer término de esa sucesión es menos 112. Ustedes se preguntan, ¿y por qué lo estoy viendo así si al final mi carrera no voy a encontrar sucesiones? Sí, pero van a ser sucesiones relacionadas desde el punto de vista de problemas de aplicación afines a la economía, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta.
¿Dudas? No, maestro, todo bien. Ok, perfecto. Por favor, vayan anotándolo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda que tengan, con toda confianza indíquenmelo. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continúo entonces. Bien, vamos al ejemplo número 2 y claro, déjenme ponerlo desde una perspectiva contextualizada. Entonces me dicen, encuentre la proporción de una deuda si al primer mes tuve que pagar de impuesto 6 pesos y al 16º mes se pagan 9 pesos. Fíjense bien, aquí ya hablamos de una deuda que genera un cierto interés, al cual llamamos impuesto, y bueno, se sabe que acorde a lo que se tiene que pagar, acorde a que nos dan un cierto plazo, y pagamos cierta cantidad, pero hay que pagar algo extra porque no lo sacamos de contado, por decirlo así. Entonces nos pide de cuánto en cuánto va nuestra proporción. Entonces, bueno, nuestra fórmula la seguimos teniendo, es decir, AN es A1 menos D por N menos D. En este caso vamos a ver los parámetros con los cuales contamos. Dice, si el primer mes tuve que pagar de impuesto 6 pesos, entonces eso quiere decir que yo ya tengo el primer término. Aquí está, sería igual a 6. Muy bien, después me dice al décimo mes se paga 9 pesos, ¿sale? Entonces, fíjense bien, en este caso, ¿qué nos quedaría? Pues tenemos otro término y ese término sería el A subíndice 16, el cual nos quedaría 9. Bien, el valor de la N tendríamos que ver cuál sería. Sería el final, que sería justamente el 16º mes, que es lo que se paga hasta el momento. Entonces ya tenemos el valor de la N. N es igual a 16. Y nos está pidiendo la razón, es decir, de cuánto en cuánto va la deuda, ¿sale? Es decir, cuánto tengo que pagar extra a lo que yo ya pago, pero de impuesto o bien de interés. Bueno, pues vamos a resolverlo y déjenme aquí, voy a borrar esta parte en conjunto con estas ecuaciones. Entonces, ojo, aquí tendríamos que plantearlo de la siguiente manera. Sería A subíndice 16 es igual a A subíndice 1 menos D por N, pero aclaro, N va a valer 16 menos D. Ok, vamos a ir sustituyendo los términos faltantes. El A subíndice 16 o el término 16º sería 9. El primer término ya lo tengo, fueron 6. Y aquí me quedaría nada, déjenlo volteo, sería D por 16, me quedaría 16D y aquí tengo menos D. Ok, muy bien.
¿Qué nos quedaría aquí? Bueno, pues nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí, si simplificamos esta expresión de menos 16D con menos D, tendríamos lo siguiente. Va a ser, signos son iguales. Aclaro, aquí hay un 1 aunque no se escriba. Signos son iguales, se suman y se deja el mismo signo, quedando entonces de la siguiente manera. Nos quedaría menos 17D. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es justamente el hecho de despejar el valor de la D. Para ello, déjenme voltear la ecuación y nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a ponerlo en color, no, morado ya utilicé. Ok, este azul, ok. Tendríamos menos 17D más 6 es igual a 9. Entonces aquí tendríamos nosotros que va a ser, si despejamos, el 6 que está sumando pasaría restando, entonces me quedaría menos 6. Y ojo, vamos a hacer las cuentas y nos quedaría menos 17D es igual, 9 menos 6 nos queda 3. Y tendríamos que al final a la D le estorba el menos 17, el cual está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces me quedaría con todo y su mismo signo, menos 17. Por lo tanto, D es igual a menos 3 sobre 17, ¿vale? Y ese sería justamente nuestra respectiva razón o proporción, es decir, mes con mes estamos pagando, aclaro es menos porque se le va a ir puesto al impuesto, es decir, vamos a tener que ir descontando de lo que nosotros teníamos proyectado porque se tiene que pagar extra. Y entonces nos quedaría que mes con mes se paga una cantidad a razón de menos 3 sobre 17 o bien tendríamos, si nosotros agregamos aquí en términos decimales, nos quedaría de 0.17 pesos. Entonces, eso es justamente lo que nosotros estamos pagando. ¿Dudas hasta aquí con respecto a la situación de la deuda? Todo bien. Está bien, profe. Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. No se preocupe, recuerde que nuestras sesiones están siendo grabadas. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, perfecto, Alejandra. De todas maneras, recuerda que la tarea se entrega hoy a terminar el día, ¿vale? Bien. De nada. Bien, vamos ahora a ver el contexto de las progresiones geométricas. Entonces, para ello, vamos a recordar, y déjenme aquí, voy a
borrar esta parte que tengo. Ok. Recordemos que... Ok. Bueno, en una progresión geométrica, recordemos que es la fórmula un poquito más sencilla. Es decir, es aquella que dice A subíndice 1 por R elevado a la n menos 1. Y recordemos que esto significa lo siguiente, déjenme ponerlo así, donde, y tendríamos, en primer lugar, va a ser A subíndice 1, recordemos, es el primer término. Siguiente, tendríamos nosotros que n va a ser el enésimo término. Por otro lado, tendríamos nosotros que A subíndice n es el término general. Y finalmente R es la razón de la sucesión. Es decir, de cuánto en cuánto va, pero no lo ponemos, déjame escribirlo y acá les explico. No lo escribimos como una D, porque recordemos que la diferencia entre una razón aritmética y una razón geométrica es justamente el hecho de que la primera para la aritmética, vamos sumando o restando, y para una geométrica se va multiplicando o dividiendo, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, perfecto. Bien, vamos a pasar a un ejemplo donde debemos de hallar algunos términos en particular. Insisto, aquí el detalle es justo utilizar la fórmula para poder ir haciendo los respectivos despejes. Entonces, fíjense bien, déjenme hacer un ejemplo. Insisto, esto no es necesario que lo anoten, ya ustedes sabían cómo es que se realizaba porque fue algo que vimos en nuestra clase anterior. Entonces, ojo, vamos al ejemplo 1. Muy bien. El ejemplo 1 dice, determine el noveno término de la progresión geométrica dada por, ok, a ver, sería 10, 20, 40 y aquí continúa. Ok. Fíjense bien cómo aquí es un poquito diferente a los ejercicios de progresión aritmética, donde nos decían quién eran tales términos. Aquí me dan uno de los primeros ejemplos, son aquellos donde tenemos la secuencia y me piden un término en particular. Entonces, fíjense bien. Ahorita vamos a hacer los otros porque evidentemente aquí hay un poquito más de complejidad. Vamos a obtener los datos. El único dato que yo tengo es el noveno término, es decir, ese es el que tengo que obtener. Déjenme ponerlo en otro color. Entonces sería A subíndice 9 es mi incógnita, ¿sale? Pero dentro de esta incógnita hay términos que están escondidos, es decir, o parámetros. En este caso, tenemos nosotros que el primero de ellos es n igual a 9, porque me están pidiendo justamente el término número 9. Pero dentro de la secuencia aquí que voy a seleccionar, hay términos escondidos o bien parámetros que se dan de manera implícita. Por ejemplo, aquí yo puedo deducir que el primer término es igual a 10. ¿Por qué? Porque justamente aquí está, es el primer término de nuestra progresión. Y ojo, aquí nos está diciendo que es geométrica, entonces tenemos que ver qué hay o ver de cuánto en cuánto va nuestra secuencia. Entonces, por ejemplo, para pasar del 10 al 20, como es geométrica, recuerden ya sea que se multiplique o se divida. En este caso es la primera opción, que sería 10 por 2 es 20, 20 por 2, 40 y así sucesivamente. Por lo tanto, tendríamos nosotros que el valor de la R es igual a 2, ¿vale? Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es justo la parte de la sustitución. Entonces me va a quedar
y déjenme ponerlo en otra tonalidad. Muy bien. Sería A subíndice 9, va a ser igual a A sub 1, pero A sub 1 lo obtuvimos de la secuencia, es 10 por R, pero nuestra R es 2 elevado a la N, pero N vale 9. Ahí está. Y entonces vamos a simplificar esta operación, quedando igual y tendríamos 10 por 2 elevado 9 menos 1 nos quedaría 8. Muy bien, entonces esto nos quedaría igual a 10 por, y ojo, 2 elevado a la 8, se lo pueden hacer en su calculadora, nos queda 256. Esto no es otra cosa más que multiplicar por sí mismo el 2 8 veces, sería 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 32, por 2 64, por 2 128 y posteriormente nos queda el 256. Y bueno, aquí nosotros podemos concluir que el término número 9 va a ser igual a 2560, que nada más multiplicar por 10, recuerden, es agregarle un 0 a esta cantidad que ya teníamos. Entonces, eso quiere decir que el término número 9 es justamente el número 2560, ¿vale? Bien, por favor, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, háganmela saber. Profe, ¿cómo sacó el 2 en el R? Porque recuerden que la razón es ir viendo de cuánto en cuánto va esta sucesión. Como nos dice geométrica, es decir, aquí dice progresión geométrica, recordemos que en una geométrica, para pasar de un término a otro, yo tengo que multiplicar o dividir. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago para pasar del 10 al 20? ¿Por cuánto multiplico o divido? Por 2. Exactamente, entonces aquí le pongo por 2. Y del 20 al 40 también sería por 2. Por lo tanto, la razón es justo 2. No sé si con ello respondo a la pregunta. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más? No, todo bien, maestro. Ok. Bien, termínenlo de anotar, por favor. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos al ejemplo número 2. Déjenme borrar mis garabatos. Ahí está. Bueno, entonces, ejemplo número 2. Si en una progresión geométrica el tercer y séptimo término son 18 y 458, la pregunta es, ¿cuál es el quinto término? Ok, bueno, fíjense bien, entonces vamos a desglosar los datos.
En este caso, me están preguntando sobre el quinto término, es decir, sobre A subíndice 5, esa es mi pregunta. Ahora bien, recordemos, el valor de la n no es otra cosa. El valor de la n es 5 en este caso. N es igual a 5. Muy bien. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer término no lo conocemos tampoco y ni tampoco conocemos cuál es la razón. Sin embargo, vamos a plantearlo en nuestra ecuación original. Entonces, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Tenemos nosotros, si tenemos el tercer término, eso significa lo siguiente. Entonces, déjenme aquí poner un pequeño cuadro de texto donde voy a colocar, aquí voy a escribir, tercer término. A ver, si yo tengo el tercer término, ahí está, lo pongo con énfasis. Tendríamos nosotros que al sustituir en esta fórmula, ¿sale? Nos quedaría A subíndice 3, me quedaría el primer término que no conozco, ahí está, por R, tampoco lo conozco, pero déjenme ponerlo así, R elevado, y aclaro, como aquí tengo el tercer término, entonces sería 3 menos 1, y esto me quedaría igual a A subíndice 1 por R elevado al cuadrado. Entonces, fíjense bien, prácticamente yo tendría que el término 3 tendría esta expresión, pero yo sí tengo el tercer término, es decir, me dice que es 18. Por lo tanto, tengo una primera ecuación donde pongo 18 es igual a 1 por R al cuadrado. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos todos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero nosotros tenemos el séptimo término. Entonces, ¿qué va a pasar en el séptimo término? Bueno, fíjense bien. Tendríamos nosotros que vamos a tener A subíndice 7 es igual a 1, no lo conozco, R, y en lugar de la N va el 7, entonces me quedaría A1 por R elevado a la 6. Entonces, prácticamente lo que yo puedo concluir es que el término 7 es esta expresión. Y bueno, evidentemente, pues vamos a sustituir y me quedaría que el término 7 sería 458, es A1 por R elevado a la sexta. Y entonces, yo acabo de encontrar ahorita que tengo aquí una ecuación que depende de dos variables. Entonces, ojo, aquí tengo esta primera ecuación y tengo esta segunda ecuación. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues vamos a despejar de ambas el A1. Aclaro, este problema sí es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque requiere de varios cálculos. Entonces, fíjense bien. Tendríamos que despejar A1, el ir sustituyendo y posteriormente vamos a hallar el valor de la R. Es como cuando ustedes veían el nivel medio superior la solución de una ecuación, ¿sale? Pero bueno, tengo, dice en la aplicación, menos de un minuto. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a nuestro primer receso. Y cuando regresemos, vamos a continuar con la solución de este ejercicio. Les pido de favor que ingresen por el mismo enlace que está en la plataforma, ¿vale? Ahorita nos vemos. Gracias.